Pero hasta que lleguen las lluvias, la amenaza de los incendios forestales sigue en la capital. El último se registró en Quito este lunes, en la avenida Mariscal Sucre, en la subida al teleférico. 60 bomberos sofocaron el fuego que entre las 13 y las 15 horas consumió unos 1.200 metros cuadrados del bosque primario de las faldas del Pichincha. Posteriormente se realizó la extinción total de las llamas y se humedeció el suelo y la vegetación para evitar que el fuego se reavive. Se desconocen las causas que originaron este incendio.